gusto, como siempre, darle la más cordial bienvenida a las Sentencias a Debate, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Lucy Farías y usted sabe que esta integración de la Sala Superior, la nueva integración, tiene este compromiso importantísimo con la justicia abierta. Esa es la razón de ser de este programa, las Sentencias a Debate, donde se analizan precisamente las sentencias. Hoy el caso de la omisión de legislar en materia indígena electoral en el estado de Guerrero. Habitantes y autoridades de Ayutla de los Libres Guerrero vinieron ante esta Sala Superior impugnando pues una sentencia del Tribunal Electoral local que había determinado que, bueno, pues no hubo omisión legislativa por parte del Congreso respecto a legislar los ordenamientos en materia indígena electoral, ya que este municipio quería llevar a cabo sus elecciones por el sistema normativo interno. La Sala Superior ha confirmado la sentencia impugnada y si usted quiere saber cómo fue que dictó sentencia la Sala Superior, bueno, pues quédese con Pedro Lara Aymalo, que recibe en el estudio a Miguel Ángel Granados Atlaco, quien es coordinador, bueno, pues de el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, coordinador del doctorado de ese centro. Y bueno, también recibe a Víctor Manuel Rosas Leal, quien es secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Bueno, lo invito a que se quede con nosotros. ¿Nos acompaña? Bienvenidos a Sentencia a Debate, su programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias a Lucy Farías, quien ha adelantado la presentación de nuestros invitados en esta ocasión. Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Víctor, es un placer tenerte nuevamente. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar sobre el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 281 de este año, relativo pues a la supuesta omisión del Congreso de Guerrero de legislar pues las cuestiones relativas a las elecciones por usos y costumbres, particularmente de un municipio de Ayutla de los Libres, en esta entidad federativa de Guerrero, y que bueno, pues como ustedes saben es parte también de esa paulatina transformación que las comunidades y sus miembros, comunidades indígenas y sus miembros en este país, pues han ido de alguna manera empujando para hacer un cambio de sistema político, ¿no? A través precisamente de la participación por los sistemas normativos internos, ¿no? También llamados usos y costumbres. Ya un tema largo de discutir, pero yo creo que lo objetivo en este caso es hablar precisamente de relativismo jurídico y de la posibilidad de que los miembros de las comunidades indígenas puedan organizarse políticamente para el autogobierno y la autonomía. Y bueno, pues básicamente el asunto va de eso, un poco para ir al detalle de cómo llega el asunto, Víctor, si puedes explicar a nuestro público los antecedentes de este caso. Bueno, este asunto es particularmente relevante porque el municipio de Ayutla de los Libres es el primer municipio en Guerrero que solicita su cambio de régimen de un sistema de partidos políticos a un sistema de elecciones por usos y costumbres. Como Cherán fue en su momento en Michoacán, ¿no? Como Cherán en su momento en Michoacán, parece ser que en Chiapas también, Oshuk también ya está pretendiendo solicitar este tipo de régimen electoral, y creo que en Tlaxcala también hay otros municipios que están solicitando. Aquí es una cadena impugnativa bastante larga, precisamente porque desde el 2014, 2015, este municipio solicita su cambio de régimen electoral, pero ante la omisión, incluso llegó el momento de las elecciones constitucionales, donde solicitan que se suspenda esta elección, dada la solicitud que tenían precisamente del cambio de régimen electoral. Ante la omisión del instituto de contestarles, se van primero al Tribunal Electoral Local y luego ante la Sala Regional, entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y la Sala Regional, si bien no acoge su pretensión precisamente de que se suspenda la elección y o bien no se impriman la documentación electoral, sí ordena una serie de pasos a efecto de que se haga efectivo precisamente este derecho de las comunidades de cambiar de su régimen de partidos políticos a un régimen de usos y costumbres. Principalmente lo que ordenó la Sala Regional es que se llevara adelante lo que sería la consulta correspondiente, ya que también la Sala Superior del Tribunal Electoral ha sostenido que cualquier cuestión que tenga que ver con la vida interna
de las comunidades indígenas que puedan ser afectadas por una decisión de autoridad, esta decisión debe pasar precisamente por el tamiz de una consulta. Así es. Viene la consulta y efectivamente se impugnan los resultados, pero al final la mayoría de los pobladores determinaron que sí quieren ese cambio de régimen a uno de usos y costumbres. Precisamente es ahí donde viene precisamente la cuestión litigiosa del JS 281. De hecho, incluso esa asamblea también se impugna, ¿no? Sí. Digo, el resultado de la votación es bastante Es justo. bastante cerrado, pero Muy cerrado, finalmente decidieron y finalmente esos actos se confirmaron. La cuestión es que el Congreso del Estado ya emitió un decreto donde dice efectivamente, dado la información que me manda el Instituto Electoral Local, procede el cambio de régimen y voy a fijar las fechas tanto para la elección como para la toma de posesión. Y es ahí donde los actores impugnan precisamente lo que ellos consideraron la omisión de adecuar la legislación electoral precisamente a un sistema de usos y costumbres. Porque desde su perspectiva faltaban normas y reglas en el Código Electoral o en la legislación electoral local que garantizaran precisamente los principios electorales, pero interpretados en el ámbito de un sistema normativo interno. Sí, digamos, particularizar la cuestión norma, legal. exactamente. Sí. Bueno, pues sabemos, Miguel Ángel, que el tránsito, digamos, de un sistema a otro, pues es resultado de la crisis que tienen precisamente de credibilidad y de apoyo los propios partidos políticos. Al igual que las candidaturas independientes también se apartan, digamos, de ese sistema tradicional, constitucional de los partidos políticos, cada vez es un fenómeno más común encontrar comunidades, pueblos indígenas que optan por sus propios sistemas de gobierno. Y yo me atrevo a decir que no solamente por el hecho de conservar sus tradiciones, porque sus autoridades tradicionales pueden existir de manera paralela a las autoridades constitucionales sin necesidad de una interferencia. Pero no, ellos ya van más allá y prefieren justamente hacer coincidir la elección de sus gobiernos tradicionales con los gobiernos constitucionales, sobre todo a nivel municipal, que es donde se pueden concatenar estos dos vertientes de organización política, y pues parece que están optando más por alejarse de los partidos políticos, ¿no? Claro, no, sí, bueno, me parece un caso muy interesante porque estamos en el marco de algo todavía más elevado a nivel de derechos humanos y a nivel particularmente de nuestra visión como Estado, la visión política que tenemos como Estado. Estas reformas que ha sufrido la Constitución asociadas al reconocimiento de una condición pluricultural, la presencia de las etnias, que es innegable, ¿no? Que yo estoy peleado con el concepto de indígena, no me gusta usarlo, pero bueno, hablemos de estos grupos étnicos. Ahí están en la Constitución previstos, ¿sí? Desde inicios de siglo. Me parece que había una deuda con ellos en esta percepción también constitucional acerca de la trascendencia que han tenido, porque finalmente no estamos hablando de algo menor, o sea, están por toda la República Mexicana. En cada rincón de este país podemos hablar de grupos étnicos y entonces ellos merecen algo mejor que ser tratados en forma lisa y llana como cualquier otro gobernado. Entonces, para mí me parece que estamos hablando de algo sumamente importante para que exista este entendimiento de la pluralidad. Nos preocupamos muchas veces por, bueno, a lo mejor los ministros de culto, que en algún momento histórico estaban, ¿no? Tenían prohibido el voto activo, se les da el voto activo, ¿sí? Nos preocupamos por otras clases, otros sectores, poblaciones minoritarios. Pero me parece que los grupos étnicos sí tienen que contar con esta tutela, esta protección, pero que también es contradictorio lo que se solicita en este juicio por parte de los promoventes, dado que parece que yo necesito que tú vengas y me digas cómo tengo que regularlo cuando se supondría que en esencia la posibilidad de los usos y costumbres asociados a la vida política de estas comunidades, pues estaría en el seno de las propias comunidades la determinación de cómo se van a regular, cómo se van a normar, ¿no? Yo siempre he atribuido este tipo de fenómenos a lo que en términos vulgares
o no tan vulgares, se conoce como el síndrome de Estocolmo, ¿no? Yo creo que de alguna manera muchos pueblos y comunidades indígenas pues que fueron objeto del proteccionismo desarrollado por lo menos por unas 4 o 5 décadas en este país y que culminaron con el movimiento indigenista de los años 70 y toda esta reivindicación, les ha hecho más daño que favorecerlos realmente en el desarrollo, en su propio sentido, porque además hay que hacer salvedades, ¿no? Es decir, lo que para el occidental puro y duro significa progreso, no tiene por qué significarlo para un miembro de las comunidades originarias de nuestro país, necesariamente, ¿no? El problema, mi querido Pedro, ¿sabes cuál es? Que la perspectiva del Estado y de los diferentes gobiernos que han sido encabezados es de minusvalía. Y parece que no cambió la colonia, ¿no? O sea, parece que seguimos en tiempos de la colonia y entonces los seguimos viendo como minusválidos. No, yo digo, tenemos que verlos como parte integrante de una sociedad. Y por supuesto que sí, abonar hacia el respeto a sus condiciones, ¿no? Que esto sería lo más importante, porque una llamada modernidad, te comentaba yo el caso de Gandhi, ¿no? De la cultura occidental, y decía Gandhi, ojalá hubiera una cultura occidental, ¿no? Por supuesto. Y entonces nosotros pensamos que lo cultural, lo civilizado, somos nosotros. Cuando realmente no se trata de juicios de valor acerca de quién está más civilizado o no, sino simplemente formamos parte de una nación que tiene una condición pluricultural y como consecuencia lógica hay que entender la dinámica de cada grupo social. Sí, el reconocimiento de las diferencias, ¿no? Es fundamental. No, y aparte también hay que reconocer que al interior de cada comunidad indígena es muy complejo, porque cada una tiene su propia visión. Y, por ejemplo, cada cabecera municipal, en relación con las agencias municipales, cada una incluso puede tener su propia visión, su propia cosmovisión de cómo debe ser y cómo deben realizarse, no nada más sus tradiciones, sino además cómo es sus relaciones hacia el Estado, en el caso del Estado estatal y el Estado federal. Finalmente, de verdad, son temas muy complejos en los que sí se tiene que analizar el contexto interno en relación con el contexto interno de estas comunidades. Precisamente este era el punto a tratar en este asunto. Pues finalmente ya conseguiste tener una elección por usos y costumbres, lo cual sí se diferencia de un sistema normativo interno, y al final estás solicitando que efectivamente sea el propio Estado que te otorgue la normativa correspondiente. Como bien dice el maestro, lo cierto es que finalmente, como se resolvió en la sentencia, se dijo, bueno, no hay tal omisión legislativa porque si entendemos el sistema normativo interno como parte del orden jurídico nacional, quien la Constitución le otorga ese derecho de autodeterminación y autonomía para darse esa normativa, eres tu propia comunidad interna a través de tu órgano máximo de autoridad, como podría ser la Asamblea Comunitaria, siempre y cuando cumplas con ciertos parámetros, que es ahí donde entraría la occidentalización, los parámetros de la universalidad del voto y el respeto a los derechos humanos. Pero esa universalidad del voto, ya en su momento, ¿cómo se va a entender al interior de la propia comunidad? Claro, y sobre todo comprender, justamente hablábamos en este programa, el programa pasado, sobre la cuestión de los límites de la autodeterminación y las diferencias que pueden existir entre dos comunidades, por ejemplo, que conviven en un mismo municipio y que son culturalmente diferenciadas, que alguna tiene una variante de lengua que la distingue de la otra, en fin, una serie de cosas. Y aquí lo importante es finalmente eso, el dejarles la libertad para que ellos precisamente encuentren la manera de organizarse políticamente, digo, por ser nuestra materia en este caso, pero en todos los sentidos tiene que ver con una cosmovisión completa, ¿no? Y eso incluye pues, los valores, el sistema de impartición de justicia, la manera de elegir a sus propias autoridades, el poder que se le otorga finalmente de representación a la asamblea y quienes forman, por ejemplo, un consejo de ancianos, en fin, muchas variantes que enriquecen y particularizan la vida de las comunidades y los pueblos indígenas de una manera prácticamente irrepetible, ¿no? Ya digo, comentábamos justamente en el programa anterior, dos comunidades que son parte de un mismo municipio, son vecinos, hablan una lengua que apenas tiene variantes, pero se distinguen perfectamente desde un punto de vista antropológico la una de la otra. Y curiosamente esas pequeñas variaciones dan para que cada una tenga, por ejemplo, su sistema de cargos diferenciado,
los ves, se parecen, no son iguales, ¿no? El tequio, la manera de prestar ese trabajo comunitario tan común en Oaxaca, pues resulta que ellos tienen una forma y los vecinos tienen otra. Todas esas cosas que son precisamente parte de la identidad, concretamente hablando de pueblos y comunidades indígenas, creo que es el valor tutelado como el derecho de las propias comunidades, que son sujetos de derecho colectivos, y que el artículo 2 de la Constitución les reconoce precisamente esa Claro, y que me prerrogativa, ¿no? parece que habría que poner un énfasis en lo que se comentaba también. Si bien estamos desde la perspectiva del derecho a estos grupos étnicos, también hay que pensar que la propia norma constitucional está generando un acotamiento sumamente importante, ¿no? Esto es lo que ya, es como entramos ya en la plenitud como sociedad mexicana. Correcto, derechos humanos. Recordemos que hay casos vivenciales en donde no hay equidad de género, no hay paridad de género, en donde el machismo a ultranza se cultiva en algunos de estos grupos étnicos. Y entonces ahí es donde sí hay que poner un énfasis, mucho cuidado en cuanto a que si bien estamos reconociéndoles un alto grado de autonomía, esto no significa plenitud de autonomía, sino que significa que también hay patrones constitucionales, patrones normativos a los cuales deben ceñirse sus propios sistemas normativos, ¿no? Y me parece que en la sentencia se hace un estudio muy interesante acerca de esta condición jerárquica normativa, donde sabemos todos perfectamente que estando en la cúspide de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, pues de ahí se decanta todo el orden. Y entonces no hay manera que de repente, aún apelando a este sistema de usos y costumbres, se rompa con ciertos elementos mínimos, ¿no? Ya constitucionalmente establecidos, como es el caso que ya usted se mencionaba del voto universal, ¿no? Sí, no, y particularmente hablando sobre la universalidad del voto, hemos desarrollado criterios, finalmente este tribunal, la Sala Superior ha desarrollado criterios que se aplicarían según el caso, porque hay que ver la universalidad del voto, qué alcances tiene y de qué manera también estamos en una etapa, digamos, de transición para los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Sobre todo aquellos invadidos por la conflictividad. Es que es efectivamente lo que estabas comentando hace rato. O sea, es una cuestión donde en un mismo municipio pueden converger diversas comunidades indígenas para conformar un pueblo, como lo señala la Constitución. Sin embargo, cada una de ellas puede tener sus propias particularidades que las diferencian unas de otras y luego eso no permite precisamente la toma de acuerdos. Porque, por ejemplo, en Oaxaca, en varios foros lo que se ha dicho es, bueno, es que tradicionalmente la cabecera municipal es la que elige el ayuntamiento y las agencias a sus agentes y cada quien vive su vida aparte. Pero después cuando viene la cuestión de reparto de recursos federales y luego las cabeceras dicen no le quieren dar a las agencias o las agencias quieren tomar la parte que les corresponde, es cuando vienen los conflictos en las elecciones, porque finalmente la elección viene a ser el caso donde toda esta conflictividad se cocina y emerge y en su momento podría llegar a generar un conflicto mucho más grave. O peor aún, mi querido Víctor, hemos visto que el sistema de cargos que originalmente eran no onerosos, es más, por lo general había que los propios miembros de la comunidad tenían que poner sus recursos para cumplir con las labores públicas que se les encomendaban. Y en el momento en el que muchos de estos sistemas de autogobierno se identifican sobre todo con los gobiernos municipales, los constitucionales, y empiezan a recibir una remuneración, las cosas se empiezan a complicar. Porque lo que originalmente era un orgullo de pertenencia, un honor colaborar con la comunidad y además todo un sistema de méritos reconocidos, regulados por la propia tradición de las comunidades y de pronto pues se ve como un empleo de un dinero que pues no se esperaban que cayera prácticamente del cielo, más ayudas federales, en sí, una serie de cosas. Y pues fue un regalo envenenado en muchos casos porque desintegró precisamente la idea original de la prestación de un servicio comunitario como parte del trabajo que se ofrecía para poder ir escalando en prestigio social y en nivel político, ¿no? Entonces tenemos un panorama ciertamente complejo. Una de las cuestiones precisamente que me gustaría conocer su opinión es cuáles serían los efectos, en este caso, de la reforma constitucional al artículo 2
Y particularmente en el caso de Guerrero, pues así lo demuestra la sentencia, se tomaron las medidas necesarias para ir haciendo las adecuaciones. ¿Hasta dónde esas adecuaciones realmente tienen que parar para poder permitir a los pueblos y comunidades que ellos construyan su propio sistema político? Y si nos permite, vamos a ir a nuestro primer corte y volvemos en un momento. Muchas gracias. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sesiones públicas semanales. Bueno, pues decíamos hace un momento, ¿hasta dónde realmente puede llegar la injerencia de todos los procesos legislativos, tanto a nivel federal como local, sin intervenir y desnaturalizar a tal grado la propia capacidad de autonormarse que se les concede a través del artículo 2 a los pueblos y comunidades indígenas? Y hasta dónde realmente pues, esa reforma en la adecuación local que tuvo cada uno de los congresos pues les permitía esa libertad, digamos, de autoconfiguración normativa y después de autogobierno, ¿no? Bueno, en el caso, en la sentencia lo que se dijo es que había una legislación en materia indígena que reconocía los derechos de autodeterminación, de autonomía, para darse sus propias normas, para elegir a sus propias autoridades. Y además garantizaba la protección de esas autoridades, tanto en su persona como en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, ya la particularidad de cómo se debe regular una elección, precisamente por usos y costumbres, ya tendría que ser la propia comunidad, insisto, a través de su órgano máximo o a través del órgano que ellos determinen, sus órganos tradicionales, los que establezcan esa forma. Por ejemplo, Oaxaca creo que ha hecho, desde mi punto de vista, una combinación bastante adecuada. Sí. ¿Por qué? Porque dice, a ver, Instituto Estatal Electoral, tú vas a vigilar, bueno, sí, vas a vigilar y vas a verificar la forma en que se llevan los usos y las elecciones por sistemas normativos. Lo primero que vas a hacer es que me vas a generar un catálogo en el que cada comunidad te va a decir cuál es su uso y costumbre o su sistema normativo para elegir a su autoridad. Una vez hecho eso, coadyuvarás con la elección correspondiente, dependiendo del sistema normativo. Pero corresponde a la comunidad darse precisamente esas reglas. Posteriormente, hecha la elección, entonces el instituto calificará esa elección y procederá a los medios de impugnación correspondientes. Entonces, Oaxaca sí ha hecho una legislación que permite esa libertad y esa autonomía. Ya la forma en que se aplique, bueno, eso ya es diferente, ¿no? Pero lo cierto es que sí tiene ese tipo de reglamentación. En el caso de Guerrero, de Ayutla de los Libres, como comentaba en un principio, lo cierto es que es el primer municipio que está solicitando ese cambio de régimen. Entonces, al final, lo que la sentencia está señalando es precisamente eso. O sea, si tú eres una comunidad indígena que tiene sus propios usos y costumbres, eres tú, con base en esos sistemas tradicionales, los que debes de establecer esas normas, como lo platicábamos antes del corte, respetando derechos fundamentales y principios rectores de la materia electoral. No obstante, eso no se podría regular de antemano, porque sería regular una cuestión que tendría que ser municipio por municipio o comunidad por comunidad. No, y sería nunca acabar. Exactamente, entonces, claro, precisamente el ejercicio de la autodeterminación consiste en eso, esa es la esencia de la autodeterminación. Date tus normas, no nada más para tus elecciones internas, en teoría para tu organización interna. Sí, en teoría ya las tienen, digo, decir, las prácticas son ancestrales, simplemente es darles, y ni siquiera es necesario darle la formalidad en el sentido en el que lo entendemos desde Occidente, sino de alguna manera aterrizar lo que ya haces. Efectivamente, no necesitas un código tal cual,
Exactamente. para poder ejercer esa autonomía. Sobre todo porque el instituto, o sea, la instancia administrativa toma nota precisamente de la forma que tienen cada comunidad en concreto de organizarse y ya es algo que se lleva a la práctica. Es decir, las autoridades tradicionales pues llevan siglos eligiéndolas de acuerdo a la manera en la que ellos entienden precisamente el plasmar la voluntad de los ciudadanos que componen la comunidad. Claro. Y ahora pues es nada más decirle al instituto, a la autoridad administrativa, pues mira, la manera que yo tengo de elegir a mis gobernantes es esta, ¿no? Sin embargo, me parece que va en contradicción a todo lo que hemos dicho la pretensión de los promoventes del juicio, porque ellos lo que están buscando es regúlalo. Ahora, ¿cuál puede ser la motivación para que también se busque esta regulación que sale del seno del sistema normativo interno? Y pues pueden ser muchas cuestiones, desde cuál es esa vida política, ¿no?, en la comunidad en la que me parece que un síntoma de un divisionismo claro que hay en esta comunidad es lo apretado del resultado, ¿no?, en la consulta para ver si se iban por usos y costumbres o se quedaban con el esquema normativo ya establecido. Ni siquiera, yo creo que basta ver quiénes son los actores precisamente en el juicio, por ejemplo, el que anuló la asamblea, ¿no? O el que anuló la consulta más bien. Sí, la asamblea que fue la que finalmente decidió sobre la consulta. Partidos políticos. Claro. Es triste realmente que los partidos políticos sigan viendo todo como un botín, ¿no? Las comunidades indígenas las ven como un botín. ¿Cómo puedes ir en contra del derecho de autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas? Estás en tu derecho y la vía jurisdiccional está abierta para todos, por supuesto, ¿no? Aquí no hay distinción y tanto la comunidad indígena como el partido político tienen todo el derecho de acudir. Pero ciertamente los móviles que se entreven en este tipo de acciones jurídicas, pues te hablan también de la calidad en la que ellos tienen precisamente a la población de estas comunidades indígenas, ¿no? Sí, claro. El proteccionismo que hay detrás, cierto paternalismo malentendido, en fin, una serie de cosas. Ese es otro síntoma que te dice la necesidad de desmarcarse de un sistema de partidos que, digámoslo con sus letras, ya desgastado, eventualmente agotado en algunos aspectos, que no ha abonado a una verdadera vida política democrática, que también ese es otro tema muy importante, ¿no?, en el contexto de estas comunidades, que tanto hay aspiraciones democráticas y que tanto, como hablamos de sistemas ancestrales, pues estos están acuñados en función de otra perspectiva de la vida política que no necesariamente es un marco democrático, ¿no? Digo, ese es otro problema. Yo lo que voy es a los riesgos. Democráticos desde su perspectiva. Desde su perspectiva. En el momento en que decimos las mujeres no participan. No, y como hablábamos hace un rato fuera de cámaras, hablábamos precisamente de la filosofía platónica, ¿no? Decíamos, pues sí, Platón abogaba por una democracia, una forma de democracia, sí, pero de ciudadanos ricos, ¿no? O sea, es la única limitante, por supuesto, ¿no? Sí. Y entonces, aquí es donde aquellos detractores de esta nueva perspectiva de una nación pluricultural ven, ¿no?, un área de peligro. Dicen, ¿hasta dónde darles esas libertades nos puede llevar a crear microestados, ¿no?, o microcomunidades políticas que están ausentes completamente de un marco normativo federal, constitucional, que se supone que está, ¿no?, nada más tenemos que regiendo toda la vida política de un estado completo, de una nación completa como la nación mexicana. Entonces, y que de repente pudieran ser actos desintegrativos, ¿no? O sea, sí te reconozco, pero eso no significa que te integro, ¿no? Te estoy reconociendo y que Dios te bendiga y ahí organízate como tú puedas. No, me parece que por eso es tan importante. Secesionismo. ¿Y sabes qué me parece muy importante? La reforma al párrafo, a la fracción tercera del apartado A del artículo 2 constitucional. Porque me parece que abona en esto que estamos diciendo, decir, bueno, a ver, mayor puntualidad a la manera en que estamos reconociéndoles esa autonomía y esa autodeterminación, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente esa es la función de la norma constitucional, generar patrones, ¿no?, abiertos, universales, ¿no?, objetivos. Y aplicables, ¿no?, a la Y generalidad. entonces queda ahí ya, exacto, ya se decanten a la generalidad. Por eso insisto en la gran importancia de que no perdamos de vista lo que ya dice la norma constitucional. Los promoventes, caramba, perdón, digo, me parece en términos procesales un plus petit, o sea, están pidiendo más allá de lo que debiera ser. Quieren que se reforme la Constitución a su modo y luego de ahí las leyes electorales. A ver, espérate. Yo intentaré ser más benefactor con eso y
podría pensar en que a lo mejor conocen la forma de organización y el sistema que hay en Oaxaca, ¿no? Dicen, pues habría que ir más allá. Quiero pensar, ¿no? Digo, en fin, a lo mejor estoy haciendo de abogado del diablo, pero sí me parece importante tratar de dilucidar cuál es el objetivo, ya no cuál es el motivo que los mueve a solicitar, en este caso, que el Congreso legisle en su favor, en el sentido de ser lo más específica posible en la manera en que se van a organizar para sus elecciones por sistemas normativos propios, y pensar que pues a lo mejor a ellos no les alcanza mucho. Bien es cierto que la redacción sobre todo de las leyes, ya no tanto de la Constitución en este caso, sino de las leyes del ámbito local, pues se entienden enfocadas al sistema de partidos políticos, pero quizá lo que ellos tampoco alcanzan a vislumbrar es que las reformas producto de la adecuación local de la Constitución, en este caso la Constitución del Estado de Guerrero, a las reformas a nivel federal, el artículo 2 constitucional, pensaban a lo mejor que no les alcanzaba, no era suficiente. Es que, bueno, ahorita se me viene a la mente una frase que dice que la ley no tiene el poder para generar democracia, pero tiene todo el poder para reprimirla. Aquí los actores efectivamente parten de la idea, o por lo menos lo advertimos así cuando hicimos el proyecto, partían de la idea de que la ley les podía garantizar determinados mínimos normativos a efecto de poder llevar una elección, como ellos dicen, conforme su sistema normativo, pero que se respetara precisamente la decisión. Quizá este asunto, como lo señalaban hace rato, es una manifestación de la conflictividad que se está viviendo al interior del municipio, empezando primero precisamente por esta tensión que existe entre el cambio de régimen, porque no mucha gente pues, estaría muy de acuerdo, como fue el resultado de la consulta, en dejar los partidos políticos para pasarse a un sistema normativo interno o por usos y costumbres. Pero al final también lo que los actores pasaron inadvertidos desde mi punto de vista es que la propia legislación electoral de Guerrero sí establece que la interpretación de las normas, tratándose de comunidades indígenas, tiene que ser conforme sus propios usos y costumbres, su cultura y su cosmovisión. ¿Eso que implica? Que al final lo cierto es que recae en el operador jurídico la forma en que se va a aplicar la ley y sobre todo corresponde al operador jurídico, obviamente principalmente a los tribunales, es garantizar precisamente el respeto a ese sistema normativo interno y esas prácticas tradicionales. Pero insisto, finalmente, desde mi punto de vista, es más garantista pensar que el operador jurídico tiene esa obligación de aplicar esa normativa conforme con esos usos y costumbres, que pensar que una norma estableciendo reglas específicas que a lo mejor ni siquiera tienen que ver con determinadas comunidades o con determinadas costumbres o con determinados usos, me puede garantizar ese resultado. Claro. Y es parte también de lo que se maneja en la sentencia. Finalmente, tu principal garantía que te reconoce tanto en la Constitución Federal como en la local y en la legislación electoral y la indígena de Guerrero es tu derecho de acceso a la justicia y que ese derecho de acceso a la justicia vele precisamente por el respeto de tu cultura. Ahora, lo que yo veo también, y es algo que hemos comentado en este foro, hay un cuestionamiento de un principio fundamental para que operen estas formas, ¿no?, autóctonas de usos y costumbres. ¿Y saben qué es? El honor. El honor de la palabra. Porque si nosotros estamos apelando a que habrá reglas escritas y algunas no escritas, que solamente obedecen a una tradición oral, en el momento que un miembro de la comunidad dice, no lo veo en blanco y negro, entra el cuestionamiento. ¿Pero por qué razón? Porque están faltando al honor. O sea, yo tengo muy claro que estas comunidades, si algo inculcan, ¿no?, es la idea del honor. Y entonces, esa es otra motivación más para decir, pongámoslo en blanco y negro para que no haya equívocos. Y me parece que el momento histórico genera esa oportunidad. Si bien sí tenemos que respetar esta visión de la tradición oral, porque forma parte de toda esta construcción normativa, también me parece que podemos hacer un alto y pensar en esta posibilidad,
¿no? De llevarlo a las lenguas autóctonas, de hacerlo como parte de la función que puede hacer la autoridad electoral. Ahí sí, no me meto en cómo eliges, pero sí permíteme ayudarte en cómo lo pones en blanco y negro. Porque me parece que eso es lo que podría estar cuestionando, que en determinado momento, a la hora que elegimos nosotros a nuestros representantes, a la figura política de la comunidad, no falte el que diga, pues yo no creo en tu palabra, yo no creo en lo que dijo fulano. No, de hecho, la intervención a nivel administrativo es un poco también para evitar eso, ¿no? El catálogo que se aprueba de las formas en las que van a elegir precisamente sus autoridades, cada una de las comunidades, es con la intención quizá de darle alguna certeza. Y aquí me surge una pregunta que también vamos a dejar al aire, que es fundamental. ¿Sería posible de alguna manera el hecho de obviar la seguridad jurídica que ofrece un sistema normativo interno frente al sistema constitucional? Si nos permiten, vamos a ir a nuestro segundo corte y volvemos en un momento. La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En cumplimiento a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rinde un informe anual de labores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 30 años de justicia electoral en México. Bueno, pues dejábamos una pregunta en el aire justo antes de nuestro corte y decíamos fuera de cámara que la pregunta tiene jiribilla, porque es una cuestión que nos plantea simplemente un elemento fundamental de todo este proceso de cambio que las comunidades indígenas, muchas de ellas, están empujando para mudarse del sistema, de partidos políticos al sistema normativo interno, los llamados usos y costumbres. Y ¿qué es lo que le da de alguna forma legitimidad a todo este proceso? Pues yo creo que es el ejercicio precisamente de las reglas que ellos se den, ¿no? Y que por lo general ya debe de tener una legitimidad los procesos de elección de las autoridades internas, porque son precisamente formas ancestrales que han sido llevadas a la práctica de manera periódica durante siglos y les han permitido organizarse y gobernarse de esa manera, ¿no? La elección, digamos, tradicional de sus propias autoridades. Entonces, cuando hacen la consulta, precisamente, pues se reconoce la voluntad de una mayoría, aunque sea exigua, pero una mayoría que finalmente decide mudar al sistema tradicional, ¿no? Al sistema de usos y costumbres. Y eso, de alguna forma, abre la puerta para que en el mismo ejercicio de esa voluntad autónoma de una mayoría de la población, se reconozcan las reglas que ya se han llevado a la práctica seguramente de manera ancestral y simple y llanamente pues se continúa haciendo lo que ya sabían ellos hacer, ¿no? No es necesario que se den tantas reglas, quizá los límites constitucionales de los que hablábamos hace un momento o convencionales, ¿no? Que finalmente es el respeto a los derechos humanos. Es a lo que yo iría, a ver, a la cuestión del sistema normativo o del orden jurídico. Tenemos una constitución. Esta constitución ahí tal vez admita algún grado de discusión o de cuestionamiento de la ubicación del segundo constitucional, porque me parece que si estamos hablando de un elemento humano del Estado, que es todo gobernado y que tenemos ya un apartado donde habla de quién es nacional mexicano, quiénes son ciudadanos mexicanos, quiénes no lo son, me parece que en esa parte tendría que haberse considerado la presencia de estos grupos étnicos, me parece, porque finalmente estamos hablando de un apetito integracionista, como lo comentábamos, o sea, hay que integrarlos, no se trata de discriminar, no, tú perteneces a un grupo étnico, tú no, tú te riges por otras cuestiones, no, es que es al revés, es en aras de un respeto de tu condición,
¿no? Que no una absorción como anteriormente se venía Exacto. haciendo, ¿no? Sí, porque no necesariamente debe darse una asimilación a lo que llamamos la civilización, ¿no? Una sociedad civilizada. Entonces, desde la norma constitucional generamos esas condiciones. El artículo 2, que también me parece que ahí hay una serie de cuestiones normativas traslapadas, porque entre el reconocimiento como tal y los derechos humanos asociados a tu condición étnica, que entre ellos estaría precisamente esta posibilidad de producirse de manera espontánea y libre en el campo de lo político. Porque con la gran reforma constitucional acerca de los derechos humanos, los derechos políticos pues también ya forman parte de todo ese catálogo. Y entonces también tengo ese derecho humano, mi derecho político a definirme. Bueno, pero cuidado, pies de plomo. Cuidado, porque tampoco podemos pensarles en una plenitud de autonomía. Me parece que esta sentencia... Autonomía no es autodeterminación en sentido estricto, en este por lo menos, sí, claro. Sí. O en un sentido, digamos, totalmente amplio, ¿no? Sí, sí. Me parece que esta sentencia es congruente con lo que estamos diciendo, y también hay otro elemento de congruencia que yo veo en la sentencia que no hemos tratado, es la otra cara de la moneda. Tu Congreso, acusando a un Congreso de decirle, tú no legislaste, fuiste omiso. Perdón, ¿fui omiso en qué? Fuiste omiso en legislar algo que no te tocaba legislar, pero hazlo. Ese es el problema también del fondo del asunto. En este asunto, yo abonaría mucho en esta parte de decir, bueno, la propia norma constitucional es clarísima en cuanto a cuál es el espectro de facultades que tiene toda autoridad. Y si a un Congreso yo le digo, empecemos en el caso federal, pongo el artículo 73 de la Constitución, donde pongo todo un catálogo de facultades del Congreso, esas son tus facultades. ¿Sí? Tenemos un artículo 124 constitucional que dice, las facultades que no son expresamente conferidas a la autoridad federal se entienden reservadas a los estados. Y todas las constituciones estatales replican este principio que se llama de residualidad, ¿no? De facultad residual. Así es. Entonces, yo no puedo ir a decirle a un Congreso que vaya y legisle sobre algo que no le compete, que ya viene desde la norma fundamental de la acción política de los Estados mexicanos, ya viene establecido en la fracción que citaba yo, la fracción tercera, el apartado A del artículo 2 constitucional. Y sobre todo porque ha sido trasladado del ámbito federal a local prácticamente. Claro, replicados cambiar una perfectamente, coma, ¿no? Claro. Sí, entonces, sí. Yo pondría énfasis en eso. Me parece que estamos en un ambiente normativo constitucional idóneo para preservar esta condición de las etnias, pero con mucho cuidado también, ¿no? Siempre ahí ya me parecería que es donde entran los órganos electorales en la lógica de una vigilancia, estar muy atentos a estos principios que recoge la propia Constitución. Sí, define tu vida política, pero hay principios, hay ciertas reglas, ¿no?, a las que hay que ceñirse. Creo que en este caso lo fundamental, y también sobre todo desde el punto de vista de nuestro público, es comprender cuáles son las etapas, digamos, de todo este proceso para llegar precisamente a la posibilidad de una autonomía política. Porque se puede caer precisamente en el mismo error de pensar que a lo mejor la normativa no alcanza. Yo incluso iría muy lejos con todo esto. Yo diría que las reformas al artículo 2 constitucional, las reformas federales, alcanzan para todo eso y más, ¿eh? La reforma constitucional efectivamente es muy amplia, pero tiene una parte muy específica cuando dice que sí podrán tener derecho a la autonomía y autodeterminación siempre y cuando se ajusten a las reglas y a los principios de la propia Constitución. Claro. Como se está diciendo, no se trata de que es una autonomía que cae en el libertinaje, pues, en el que yo puedo establecer las normas que yo quiera. Así, desde mi punto de vista, por eso hay que distinguir entre sistema normativo y usos y costumbres. Y hay que distinguir entre las autoridades tradicionales, que se pueden elegir, de las autoridades municipales, que incluso se eligen, aunque coincidan. aunque coincidan, Sí, claro, porque a veces pueden ser cosas diferentes. Porque al final lo cierto es que la experiencia que hemos tenido aquí en este tribunal, en este órgano jurisdiccional, pues ya muchas veces la elección, supuestamente por usos y costumbres, o es a través de voto libre o secreto, o es a través de levantar la mano, que realmente, pues de tradicional, desde mi punto de vista, pues no le veo yo la cuestión. Pero lo cierto es que donde se respeta precisamente la tradición y el uso y costumbre es cuando se permite a la comunidad, a través de su Asamblea General Comunitaria, Así es. precisamente el establecer esas reglas, esos procedimientos y esas formas a través de las cuales van a elegir a sus autoridades, sean tradicionales, sean municipales.
y además les da la libertad y la autonomía para poder establecer la forma de organización política a su interior, siempre y cuando se ciñan a los principios constitucionales. Por eso es que lo que te comentaba hace rato también es bien cierto. ¿Cómo lo podemos hacer si ahorita ya se está dudando del honor y de la palabra de las personas, que era el principio básico de las reglas de convivencia a una comunidad étnica? Pues bueno, las podemos poner en papel y ahí precisamente es donde la autoridad entraría. Lo que se platicaba también hace rato, lo cierto es que la forma en que se aplica la norma constitucional y la legal depende del operador jurídico. La garantía de respeto está en el operador jurídico. Precisamente los derechos fundamentales están reconocidos en la Constitución, se establecen las garantías constitucionales para su protección, pero la principal garantía es la forma en que el operador jurídico aplica y respeta esos derechos fundamentales y los interpreta. Y que más en función aún, también de los límites. exactamente, ¿no? y más aún tratándose de comunidades indígenas o comunidades étnicas o cualquier otra comunidad que se estimen que son socialmente vulnerables, para garantizar no nada más el respeto de sus derechos, sino también que el derecho como ciencia, como instrumento, sirva precisamente para generar un beneficio y generar un desarrollo en este tipo y llevar, que es la pretensión de todo Estado democrático, una cierta igualdad en todos sus pobladores, en toda su población. Claro, claro. No, en ese caso particularmente, y ya también con un intento de hacer una recapitulación de lo que hemos hablado sobre esta sentencia, pues evidentemente se les niega, bueno, se consideran los agravios infundados, yo diría que inoperativos en muchos sentidos, pero bueno, al final de cuentas se les dice no porque ya el Congreso pues ya legisló realmente, y legisló de manera suficiente para que a partir del límite que te dicta precisamente, que básicamente es el respeto a los derechos humanos, ¿no? La universalidad del voto, que finalmente tiene la vertiente de atacar el problema de la cabecera frente a las agencias, por ejemplo. En el caso de la organización política oaxaqueña hemos tenido un sinnúmero de casos en los que hemos resuelto eso. La restricción del voto por el lugar de nacimiento, la restricción de voto por los servicios prestados a través del tequio o del trabajo comunitario en general, o la restricción del voto a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Esas son las cuestiones, digamos, más polémicas y que chocan frontalmente con la protección a los derechos humanos, y que son los límites precisamente que el artículo 2 constitucional establece para la práctica ancestral de darse autogobierno, siempre y cuando pues, no pases de esta línea, es decir, no prives a las mujeres del voto, consideres a todos los miembros del municipio como igual derecho para poder elegir a las autoridades, por lo menos desde el punto de vista constitucional, es decir, cuando gobiernan para todos, pues todos los pueden elegir, y si ya se particularizan comunidades, pues cada una a su manera elige a sus propias autoridades tradicionales. Pero fuera de eso, el resto ya no es derecho solamente, sino es responsabilidad también, es una obligación por parte de la comunidad. Y es un poco también abandonar ese proteccionismo a mansalva, ciego, que pretendía integrar a las comunidades, porque si no, pues no eran socialmente útiles, eran una carga y al final de cuentas estaban condenados a estar en la inopia, ¿no? Justamente la interpretación da un vuelco, se reforma el sistema y dice, pues los límites son estos y a partir de ahí prácticamente organízate como tú entiendas el mundo, ¿no? Que ahí está precisamente el meollo, porque ¿cómo le puedo yo pedir un congreso de Guerrero? Digo, realmente los congresos locales tienen una plena capacidad para visualizar la vida de cada comunidad étnica. Yo no lo creo. Porque además es una pluralidad impresionante, Oaxaca, Guerrero, Chiapas. Digo, podemos poner muchos ejemplos en ese sentido en el concierto nacional. Y vamos a llegar a la conclusión de que esos congresos, ¿cómo están integrados? Porque finalmente el diputado local que llegó, pues es un contador que trae una formación profesional, que fue a la capital, tuvo oportunidad de acceder a una educación universitaria y está desentendido totalmente de la dinámica de su comunidad. Es muy probable que eso suceda. O a lo mejor sí, hubo la oportunidad de que llegara alguien con esas raíces étnicas a ese congreso, pero es uno en un concierto político del que no va a ser peso, no va a ser específico. Sí, de hecho los representantes indígenas a nivel local y federal son prácticamente inexistentes. Claro, Sí, entonces cada representante indígena
representaría una comunidad que tiene una visión completamente diferente de la otra. Exacto, esa es la otra parte. Esa es la, efectivamente, la entonces pluralidad. no habría ese, digamos, no hay una tabla rasa, vamos a decirlo así. Los grupos étnicos no hay tabla rasa. ¿Quién mejor que el que trae el zapato para saber dónde le aprieta? Esa es la razón por la que se le difiere y se le dice, a ver, tu comunidad, autodetermínate en ese sentido, regúlate, porque tú eres el que sabe cómo opera, tú eres el que conoce tus usos y costumbres, tú eres el que los ha vivido tradicional y ancestralmente. No me pides que yo lo haga. Y vuelvo al punto, constitucionalmente hablando, pues también sería un exceso. Si el Congreso se le hubiera ocurrido decir, sí tienen razón, perdón, estamos mal. Entonces, me parece, hay una cadena afortunada, ¿no?, de resoluciones, ¿no? Primero, rebotar a los partidos políticos que van y se oponen al resultado de la consulta, donde, bueno, perdón, los números son clarísimos. Ahí están los números. Por mínima que sea la diferencia, en una condición de mayorías relativas, que es lo que vivimos aquí, con uno de diferencia que hubiera, con eso se toma la decisión. ¿Estamos de acuerdo? Luego. Y aquí no hay segunda vuelta por... Ojalá no la haya. Ojalá no la haya. Al menos en esto, ¿no? Porque, bueno, ¿no? Exactamente. Pero bueno, tacha a los partidos políticos definitivamente por haberse metido. Tú lo dijiste con toda claridad, es un derecho político el acudir ante la autoridad electoral, la autoridad judicial, para que dirima alguna controversia. Sí, pero me parece que el apetito es otro, es un apetito lucrativo, es un apetito meramente electorero, no auténticamente de vida democrática. Tache para los partidos políticos. Después de ahí nos vamos a la autoridad electoral, la autoridad local electoral, que dice no. El Tribunal Electoral dice no. Llegamos aquí a la Sala Superior y entonces afortunadamente se sigue en esa misma lógica, ¿no? ¿Por qué? Porque hay argumentos contundentes. Yo veo una sentencia muy bien construida, felicito aquí a nuestro señor instructor, y la verdad es que ojalá esto genere criterios más claros de interpretación, en donde ya no haya la más mínima duda de que lo que hemos hecho es construir un sistema integracional para jalar, ¿no? No un sistema como puede ser el del Tratado de Libre Comercio, ¿no?, que es un sistema completamente de a ver quién abusa de quién, sino un sistema más parecido a la Unión Europea, ¿no?, integracionista, donde estamos uniéndonos, ¿no? ¿Sí? A entendernos y asumirnos en esa pluralidad étnica, ¿sí? Porque hay gente que es proclive mucho a pensar en esto de las etnias y los pueblos. Bueno, es que realmente yo veo difícil que conozcan a plenitud la vida de esas comunidades si no están insertados en ella. No, y de hecho es imposible. Es muy difícil. Entonces, eso genera una limitante terrible en la que, perdón, no tendría yo por qué meterme a regularte lo que ni siquiera sé cómo está funcionando o si no está funcionando también. Y no perder de vista el parámetro constitucional, ¿sí? Reglas esenciales que hemos construido con apetitos democráticos, con apetitos, digamos, de soslayar toda clase de discriminación y sobre todo, ¿verdad?, algo muy importante, que ellos no se sientan, ¿no?, segregados, sino que ojalá esto sirva para que se sientan que son respetados en estas condiciones distintas. No, nadie es mejor ni peor, claro. Simplemente hay condiciones distintas de vida. No, y la sentencia además creo que también es de alguna manera un acicate, ¿no? Es decir, oigan, está en su poder, ustedes son quienes se tienen que dar esas reglas y salvo por los límites constitucionales o convencionales relativos a derechos humanos, están en entera libertad, ¿no? Es un poco acicate también en el sentido de moverlos a la participación, cosa que en nuestro país, tanto en el sistema por usos y costumbres o en el sistemas normativos internos, como en el sistema occidental, constitucionalista, etcétera, se da. O sea, la gente está enferma de apatía en la participación política, ¿no? Y estas comunidades precisamente que tratan de alguna manera de irse abriendo camino en la participación política de manera autónoma, pues tienen doble trabajo, ¿no? Tienen el trabajo de recoger aquellas cuestiones que ya son legítimas de sus propias prácticas políticas y tienen el trabajo de llevarlas paso a paso hasta conseguir tener un gobierno que presuma de verdadera autonomía. Yo le agregaría a ese procedimiento, tienen el trabajo de ponerse de acuerdo. También. Ese es el De principal dialogar problema. al interior De la comunidad es donde tienen que dialogar, tienen que discutir y tienen que llegar a acuerdos que permitan precisamente, ya sea sus usos y costumbres, su sistema normativo o las decisiones que tomen,
pero solamente a través del diálogo es que podrán llevar adelante unas elecciones tranquilas, con respeto a los principios y a los derechos fundamentales de las comunidades. Pero finalmente son ellos los que tienen que tomarse trabajo, que es la finalidad de la sentencia. O sea, como vulgarmente se dice, zapatero a tus zapatos. O sea, el Congreso ya te estableció un marco normativo de respeto a tus derechos, te corresponde a ti, comunidad, establecer dentro de ese marco cuáles son las reglas, procedimientos específicos en los cuales vas a aplicar a la elección de tu autoridad municipal. Que el primer gran derecho es optar por un sistema u otro. Exacto. Ahora, tú optaste por irte por el sistema normativo, optaste sumado a esto tus usos y costumbres, bueno, responsabilízate. Es que esto también No optaste es por cierto. eso, vente para acá y entonces ahí sí estás bajo toda mi férula. Todo sistema normativo implica derechos y obligaciones. Y a veces nada más queremos los puros derechos y nos desentendemos de las obligaciones. Pero como bien se está diciendo, tú optaste por un sistema normativo interno, tienes ciertos derechos, pero también tienes ciertas obligaciones al interior de tu propia comunidad y así esa comunidad la tendrá también hacia el exterior. Entonces, insisto, yo creo que el trabajo más grande que tienen este tipo de comunidades es la forma en que van a dialogar entre ellos para llegar a acuerdos comunes que les permitan realizar no nada más sus elecciones, sino llevar toda su organización interna. El primer acuerdo para optar y el segundo acuerdo para, si nos vamos por el sistema normativo, cómo construimos nuestra normatividad, ¿no? Yo creo que ellos tienen ciertamente algunas ventajas sobre el sistema constitucional. Alguna vez tuve la oportunidad de estar en una asamblea general comunitaria, en este caso en una comunidad del norte, Tarahumaras, y a mí me resultó realmente choqueante pensar en la manera en la que nosotros hemos organizado la participación política, escondidos en una urna, ¿no?, en que nadie vea, porque claro, está la amenaza latente de que alguien diga, oye, tú votaste por fulanito de la tal y secrecía tal. del voto obligada, ¿no? Claro, y es una medida de protección de la voluntad y de autonomía de la decisión política. Pero ellos levantan la mano y se ven a los ojos cuando deciden votar a favor o en contra de algo. Totalmente transparente, ¿no? Creo que esa ventaja puede precisamente abonar para consolidar unas mejores relaciones democráticas al interior de la propia comunidad. Y como bien se dice en la sentencia, tanto el reconocimiento como la protección como la garantía ya las tienes en la ley. Es decir, evidentemente, como ustedes ya podrán perfectamente deducir, se confirma la sentencia impugnada, porque efectivamente no existe tal omisión por parte del Congreso de Guerrero, sino que simplemente pues, se les han dado ya las bases, ni tan mínimas, diría yo, sino las indispensables para poder ejercer esa autonomía. Ahora está precisamente en la cancha del propio pueblo comunidad de Ayutla de los Libres en Guerrero, pues de organizar sus elecciones y de alguna manera comenzar desde esa nueva perspectiva, más coincidente con su manera de entender el mundo, pues una nueva forma de autogobernarse. Y bueno, pues no nos resta más que agradecerles su amabilísima compañía y los invitamos a nuestra próxima emisión de Sentencias a Debate. Muchísimas gracias y hasta pronto. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Más de 110.000 materiales especializados en Derecho Electoral y Ciencia Política se encuentran a tu alcance en los 7 centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, ofrecen sin costo acceso directo al acervo institucional, asesoría y asistencia personal para búsqueda avanzada y recuperación de información, así como consulta a base de datos en texto completo. Para más información, escríbenos sendoc@te.gov.mx.